Gracias, buenos días a todos. Espero que no les entreguen más sueño del que tienen con mi ponencia y agradecer a la organización la posibilidad de presentar esta ponencia con respecto a este dispositivo. Yo, antes que nada, ya les voy a decir que muchos de ustedes pensarán, bueno, un dispositivo para mirar ensuciamiento de membranas, realmente para ver si se están ensuciando las membranas, lo mejor es ver cómo aumenta la pérdida de carga. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que a veces pues, o no se llega a tiempo o realmente no tenemos idea de cómo va ese ensuciamiento en las primeras membranas. Entonces este dispositivo tiene por objeto, digamos, es una especie de aviso, ¿no? Y simula un poco lo que puede ocurrir en una membrana de primera posición, que es la que suele tener más, suele ensuciarse antes, ¿no? En principio. Bueno, aquí hago un resumen. También os tengo que decir que voy a ir lo más rápido posible y habrá cosas que me las tendré que saltar. Ya sabemos que uno de los principales problemas en las plantas desaladoras es el ensuciamiento de las membranas en general. Este ensuciamiento, bueno, todos sabemos que en materia orgánica, bacterias, todo en materia de extracelular, claro, todo depende del pretratamiento, ¿no? Pero bueno, hidróxidos, sobre todo óxidos metálicos, si se coagula con sales de hierro, etc. Estoy hablando en desalación, entonces, normalmente el aluminio ahí, además no. Y algún precipitado inorgánico que se pueda tener, aunque siempre hay antiincrustantes, etc. Pero bueno, hay unos ensuciamientos que suelen ser de esta índole. Sílice, también. Claro, ¿qué ocurre? Que todos sabemos que estos ensuciamientos pues, provocan que se modifiquen los números de transporte, es decir, en transporte de agua y de sales, ¿no? Esto obliga pues, a reaccionar con los bastidores, claro, tengo que aumentar la presión, etcétera, ¿no? Más costes energéticos. Bueno, por esta razón se ha desarrollado un dispositivo para instalar online, capaz de detectar el ensuciamiento de membrana e incluso algunos de los tipos de estas sustancias que la pueden ensuciar. Evidentemente, aquí no puede experimentar todo el abanico de sustancias que puede llevar el agua de mar en su matriz, pero bueno, cogí los más representativos. Y el dispositivo está digamos, basado en la medición de... Yo pongo aquí corriente, luego veréis que hay una parte de potencial que luego se convierte a corriente, pero bueno, yo os diré por qué. Que genera un sistema de ósmosis natural, compuesto por una membrana de poliamida aromática. Es evidente que está pensado este dispositivo para membranas de ósmosis, pero puede ser para nanofiltración, microfiltración, ultrafiltración. Es cuestión que la membrana que se ponga en el dispositivo sea de la cual queremos ver si se ensucia o no. El fundamento teórico. Bueno, este dispositivo se basa en esta detección en la medición inicialmente de la diferencia de potencial que se genera a través de la membrana semipermeable cuando la cara activa de la misma hay una concentración elevada de iones, como es en el agua de mar, y en la otra cara hay una solución, digamos, diluida, como puede ser el agua permeada. Esto y empezamos. Vale. Al final va a funcionar tan mal con los dispositivos, pero bueno. La diferencia potencial es generada por el gradiente de concentraciones de iones que se forma entre las dos caras, entre la cara activa y la cara no activa de la membrana. Bueno, esto no es nada nuevo, es un fenómeno natural. La cara activa de la membrana está en contacto con el agua de mar, la cara no activa está con el agua permeada. Este gradiente de concentración de iones es más elevado sobre todo cuando las soluciones están de forma estática, por el dispositivo. Luego veremos cómo es este dispositivo, cómo funciona. Entonces, cuando la cara activa de la membrana se ensucia debido a la deposición de cualquier sustancia, polímeros, hidróxidos, etc., en general el potencial desalojador y por tanto la corriente eléctrica que se puede medir que circula a través de la membrana disminuye porque hay una deposición de sustancia. Entonces, en este estudio vuelvo a insistir, está inicialmente medida como diferencia potencial, pero luego es convertida con un sistema electrónico a corriente. ¿Por qué? Porque las medidas de corriente fueron mucho más estables que el potencial.
La diferencia potencial generada por el proceso de emisión natural obedece a la ecuación de Nernst, que esto no es nada nuevo, esto es literatura, ¿no? Esto la conocemos, pero bueno, la he querido poner para centrar un poco por donde van los tiros de esta historia. Aquí pongo unas tablas con los parámetros del agua de mar que se cogió, que se tomó. Yo, como suelo estar en la desalada de la Tordera, pues tomé agua de allí, claro, lógicamente, no iba a pedir agua de Tampa. Entonces, bueno, simplemente es un agua muy normal. Lo que pasa es que a la hora de hacer todos los cálculos y de establecer un modelo de comportamiento de este dispositivo, pues bueno, se calculó la modalidad, los coeficientes de actividad, la actividad, etcétera, etcétera. Y se hizo siguiendo el modelo SIG de la UPA, Specific Interaction Theory, que suele funcionar bastante bien. Está en internet, lo podéis bajar cualquiera de vosotros. A partir de la actividad iónica calculada, se exponen unas tablas del potencial de Nernst. Anteriormente ya lo habéis visto esta tabla. En el cálculo se desestimó el potencial generado por la carga activa por su bajo contenido en iones. Es decir, yo estuve haciendo cálculos y prácticamente los milivoltios que en cálculo es bajísimo. Por tanto, se consideró el del agua de mar porque es el que predomina. Y entonces, esta ecuación, pues bueno, simplemente una ecuación que mide la diferencia potencial, o sea, el potencial, perdón, en la cara activa de la membrana, tiene en cuenta los aniones y cationes y evidentemente en el cálculo tiene en cuenta el signo negativo de los aniones. Las actividades, está colocado con actividades, o sea, a partir de las concentraciones, que es como hay que calcularlo, así me lo han enseñado a mí. Bueno, para esto se diseñó un aparato, un dispositivo que se muestra en esta figura. Aquí no se ve bien, porque claro, las letras pues quedan como quedan. Pero bueno, básicamente, aquí había un láser, ¿no? Sí. Básicamente consta de una cubeta que son dos compartimentos simétricos, en ello está la membrana, y hay dos electrodos que miden la diferencia de potencial que luego es convertida en corriente. Hay unos posterotámetros, pueden ser dispositivos electrónicos, etcétera, etcétera, con unas válvulas que regulan el caudal que pasa a través de cada compartimento a la misma velocidad que lo hace el agua dentro de un canal de feed prime de una membrana. Esta velocidad suele ser, depende del espaciador, de unos 6 a 8 centímetros por segundo. Encima de la cara activa se colocó un espaciador, aquí en los ensayos se considera un espaciador 34 mils de diamond, 90 grados, y bueno, lo que hace el agua es pasar, circular, desagua por aquí, el agua de mar, y el agua permeada por aquí, y se pueden programar las medidas de forma cíclica, es decir, todas las medidas se hicieron circulando durante media hora, se puede programar, media hora, puede ser 45 minutos, por ejemplo, yo establecí media hora y luego hay media hora de medición. ¿Por qué? Porque lógicamente en la osmosis natural hay que esperar que el proceso se realice y se estabilice. Este es el esquema, pam, pam. Y esto es una fotografía un poco cutre del aparato ya funcionando. No sé, los datos están más abajo, etcétera. Pero bueno, esto es un poco los electrodos, etcétera. Es una realización muy experimental. Eso está en fase experimental. Ahora se van a construir dos prototipos para poner en diferentes desaladoras, una en España y otro en otro país, donde sabemos que ahí podemos medir bien el ensuciamiento. Bueno, consta, pues ya os he dicho, ¿no?, de los dos compartimentos. Evidentemente se pueden poner espaciadores, pues por ejemplo, si nosotros en nuestra planta tenemos unos espaciadores que lo preguntamos al fabricante, que normalmente te lo dicen, normalmente te lo suelen decir, no, aquí hay una membrana con 28 mils, pues bueno, le pondremos al dispositivo, quien nos lo dice previamente, nosotros lo sabemos, pues ponemos el espaciador que le corresponda. Y la membrana, por supuesto, también la membrana plana. No vamos a hacer una membrana plana de un fabricante cuando tenemos otro, sino el mismo tipo de membrana plana.
La corriente se puede medir por electrodos de referencia de plata, de grafito, acetato de litio, colomelanos, cobre, platino, titanio. Como claro, son ensayos de larga duración, porque un ensuciamiento puede venir o no. Entonces, con todos, lo que se hizo fue ver la estabilidad de la respuesta y todos ellos responden, unos mejor que otros, etc. Pero, pero el electrodo que funcionó mejor y que se eligió fue el de platino. ¿Y por qué? Porque no tiene referencia interna. Platino tal cual. Entonces, claro, la referencia interna lo que me provocaba es que tenía una contaminación de la referencia interna, porque en los electrodos también hay un proceso de osmosis natural. Y entonces acabas que lo que estás midiendo se tiene una deriva, ¿no? Y tiene una simetría y dices, un momento, tienes que rellenar o tienes que cambiar la referencia interna, por tanto, fuera problemas, y lo hice con electrodos de platino, que la verdad es que se comportaron muy bien. Los dos iguales, lógicamente cuando se pone el sistema en marcha, se busca la línea base y ya está, entre los dos electrodos y inicias el proceso. Luego hay un factor que hay que corregir, que es la temperatura. Por tanto, es decir, las medidas en función de la temperatura. Entonces se incorporó una sonda PT100 en cada uno de los compartimentos de la cubeta. Bueno, aquí pues podéis ver el dispositivo, el espaciador. El espaciador aquí, consultor y etc. Bueno, es un desarrollo que, por supuesto, seguramente habrá variaciones, pero conforme vas experimentando vas cambiando cosas. Lo que he dicho antes, ¿no? Se reproduce la velocidad de los canales de feed brine y también de los conductores de permeado. Pero es muy fundamental el feed brine. Aquí. Bueno, esto es un montaje básico de este dispositivo, lo que os he dicho antes, etc. ¿Y qué se hace? La diferencia potencial pasa a través de un divisor con unas resistencias, de manera que lo que obtenemos es un valor de corriente que medimos, y este valor de corriente es exactamente del mismo valor numérico que el 3 minutos solo, ¿qué dices? Bueno, total, que se convierte, es el mismo valor numérico y tenemos un valor de corriente y lo registramos, etcétera, etcétera. Bueno, o sea, yo lo que tengo que ir hacia por ahora. La temperatura, pues como he dicho, es un factor determinante, y entonces lo que se hizo fue, había que determinar, es decir, el factor de corrección de temperatura en ese dispositivo. Entonces que se colocó una membrana en el dispositivo y se calentó el agua y se enfrió y se siguió con el sistema digital, del termómetro digital, con salida al data logger, y yo me basé inicialmente en esa ecuación que es la universal, que casi todo el mundo utiliza. A ver, la universal. En todos los programas después resulta que esto... Bueno, empezamos aquí. Esta es la ecuación que se encontró de una membrana que se colocó sucia con biofouling, y se muestra en esta figura, y veis que pongo FCT y TFC para distinguirlos uno de otro, del universal y el que yo allí. Fijaros que prácticamente coinciden, con lo cual para mí fue un gran alivio saber que el experimento se había hecho bien, correctamente. Hay una buena correlación entre 15 y 28 grados. Y a continuación se muestra también la temperatura, o sea, el factor de corrección y cómo iban las curvas cuando una membrana está sucia. En este caso cogía la biofouling, había que hacerlo con todas, y se vio que la ecuación era esta. Se hicieron unos experimentos con agua de mar limpia, con agua con bacterias, con hierro, carbonato cálcico, cloro, agua de mar con bacterias, etc. Yo mismo contaminé las muestras para acelerar el proceso y la experimentación. Y en el caso de carbonato cálcico lo que hice fue aumentar el pH de 8,2 a 8,7 hasta tener precipitado. Aquí es lo más importante, que es las gráficas
que se han obtenido de cada respuesta del sensor. En este caso está aquí la línea base, sucia por bacterias, sucia aquí por hierros y por carbonato cálcico, etc. Es decir, que hay una diferencia importante que puede servir perfectamente para disparar el dispositivo, ¿no? El caso del cloro también lo detecta y se comporta de una forma diferente. Me voy a ir saltando porque con 3 minutos no tengo, ya lo siento, ¿eh? Esta es la curva con el cloro y veis que toma valores negativos, y esto porque a la membrana, la poliamida, pues se ataca. Pero luego coge valores positivos. Es porque la membrana efectivamente tiene sus movimientos, ¿no? Es decir, se abre, se cierra, lo que decimos abrir o cerrar, para que me entendáis. Se miró, estas son unas fotografías de las diferentes membranas. Fijaos cómo queda la membrana pegada por cloro. Se miró con Fujiwara y se vio que daba positivo. Entonces lo que se intentó es establecer un modelo de resistencias para ver cómo iba el tema, y se sumergió los electrodos de platino en agua de mar. La toma del electrodo de agua de mar fue la toma negativa del circuito, y el otro, el agua permeada, a la toma positiva. Este es el modelo que yo propuse y que comprobé y que experimentalmente que funciona, y es así. Es decir, todas las resistencias están en serie, en paralelo, agua de mar, la membrana, la agua permeada. Hay un efecto de capacitativo que luego para el cálculo no interviene porque no afecta, y lo que yo llamo key, lo que llamamos los señores del key, ¿no? Que está en serie. Pensé que podía estar, por ejemplo, en paralelo, pero luego la simulación, que veré más después, no respondía. Este es un circuito, claro, para medir esto, lo que se hizo fue monté un circuito oscilador donde RT es la resistencia que me ofrece la membrana, todo el sistema, todo el dispositivo. Esto es un... ¿Tienes que terminar? Pues... bueno, resistencia de la membrana, etcétera, etcétera. Esta es la ecuación para el circuito oscilador, para buscar la función de la frecuencia de la resistencia. Esta es la onda que se genera en el oscilador, o sea, el frecuencímetro. Entonces se inició, para ver esta resistencia de cada membrana, lo que se hizo fue montarla cada una en el dispositivo y buscar la frecuencia que generaba el oscilador. Luego se buscó la resistencia y mediante, como habéis visto, había una resistencia en paralelo, todo en paralelo, yo pensé que era la del key, que se puso un potenciómetro ajustable y se obtuvo, digamos, para buscar esa frecuencia de respuesta de la membrana que me daba la membrana sucia. Esos son los valores. Puede verse una tabla, si no está claro, cómo, pasado todo a 25 grados, estas son las resistencias de la membrana, que van aumentando cada vez, la suma del key más la membrana, el agua que está empapada dentro de la membrana y la resistencia total. En el caso del cloro, la resistencia es bajísima, porque ha cascado y están en comunicación parcialmente los electrodos. Bueno, pues esto tenemos que ver. Se observa que en el punto, hay un punto importante, que es que la membrana pegada por cloro, la parte de permeado, la conductividad aumentó de 190 a 150 microsiemens y había cloro también en el permeado. Este es el circuito final para la determinación, para la detección del ensuciamiento de la membrana. Como veis, pues la cubeta, etcétera, ¿no? El amplificador y un registrador. Conclusiones. El dispositivo salió para la detección del ensuciamiento de membranas permite conocer en continuo el ensuciamiento de una membrana conectada al dispositivo online en circuitos de baja presión de una SLA. Y diréis, sí, hombre, ¿por qué no para alta presión? Porque tiene sus dificultades técnicas. Estoy en ello, pero algún día llegará. Con los dispositivos desarrollados es posible detectar el tipo de ensuciamiento de una membrana y es también posible detectar el deterioro por oxidación por cloro.
Este estudio teórico práctico manifestó que la sociedad depositada en la activa de la membrana, bajo el punto de vista eléctrico, está en serie con el conjunto de agua más membrana, agua permeada. Este estudio manifestó el comportamiento de la membrana deteriorada por cloro y a diferencia de cuando se depositan bacterias, dióxidos, etc. Y también se ha comprobado que cuando una membrana está limpia, el factor de corrección de corriente por temperatura, o sea, la corrección del factor de corrección por temperatura es prácticamente el mismo que se utiliza en los programas de los membraneros, ¿no? Prácticamente. También se ha comprobado, y es una cosa que a mí me alarma bastante, que es que el factor de corrección por temperatura de una membrana cuando está sucia no puede ser el mismo de cuando está limpia. Claro, como en la normalización se hace todo comparativo, no pasa nada, pero teóricamente deberíamos de aplicar el factor de corrección de la membrana cuando está sucia, pero claro, ¿está sucia de qué? Con lo cual dices, bueno, mira, utilizo los que hay, y como es comparativo ya está, no pasa nada, ¿no? Y bueno, eso es la bibliografía en que me he basado, aunque no hablan mucho de lo mismo, pero bueno, hay que poner una bibliografía y aquí pues han sacado algunas cosas. Los agradecimientos, agradezco al Departamento de Tecnología y Más de Acción Agua y el Departamento de Desalación. Agradezco también a las firmas Hydronautics, a Toray y a Dow por las membranas que me han facilitado para este estudio. Y nada, muchas gracias por su atención y lo siento, me he tenido que saltar bastantes cosas, pero bueno, las leen ustedes en la publicación. Y me he pasado, obviamente, como 5 minutos, ¿no? 10, pero te quitamos 5 que hemos empezado a ver. ¿Cómo pasa el tiempo? O sea que sería eterno. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias.